Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión voy a hablar de Acerinox, una de esas tantas compañías que están en el ojo de huracán, señaladas por Donald Trump y que recientemente ha incrementado los aranceles sobre el acero y el aluminio, en concreto ha sido un 25 y un 10% respectivamente. Muchos se estarán preguntando, inversores españoles, por qué está evolucionando muy bien Acerinox con respecto a ArcelorMittal, que bueno, estaríamos hablando de que ArcelorMittal es uno de los grandes gigantes, ¿no?, del sector. Bueno, pues es sencillo. Si cogemos y nos vamos a la web corporativa de Acerinox y nos fijamos un poco pues en sus datos, nos daremos cuenta inclusive de este último ejercicio 2017 que fue presentado el 28 de febrero de este año. Bueno, pues salimos de dudas rápidamente, y es que el 46% de su facturación fue en América y el 36,6% en Europa. Ya ahí nos damos cuenta de que no hay una exposición tan importante, ya que está dentro del continente americano y tiene todo un abanico de posibilidades que no tienen las empresas que están más centradas pues en Europa o en Asia, con lo cual ahí ya tiene un punto a su favor. Luego teníamos que en esa presentación de resultados del ejercicio 2017 pues había algunos datos que eran bastante interesantes, y es que era, por ejemplo, su EBITDA había subido un 48,6% con respecto al año anterior. Lo mismo podemos decir de su facturación, también se incrementa un 16,6%. La deuda financiera cae un 1,7% con respecto al año anterior, con lo cual estamos viendo toda una serie de datos interesantes, ¿no? Y obviamente su menor exposición a Europa pues la hace ser mucho más apetitosa que otras compañías que no tienen una presencia tan importante en el continente americano, y más en concreto en los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, vamos a ir viendo los gráficos mensual, semanal y diario. El mensual es para aquellos inversores de largo plazo, el de semanal suele ser para inversores de medio plazo y el diario para aquellos que vais a corto plazo. Bien, comenzamos por el gráfico mensual, que es el que tenemos aquí delante en pantalla. Y bueno, nos queda todo muy claro, ¿no?, la evolución que está teniendo, si podemos observar. Tenemos una zona muy importante, que es donde se puso punto y final al mercado bajista de 2015, que ya sabéis, todos los que me seguís, qué ocurrió en el 2015. Bueno, para aquellos que no lo sepáis, pues bueno, fue la devaluación del yuan, que provocó pues evidentemente una auténtica estampida de pánico en los mercados y se vinieron abajo. Esto que estamos viendo en Acerinox podéis comprobarlo prácticamente en cualquier acción del mundo. Esto que tenemos aquí. Luego la puntillita final vino de ciertos rumores sobre una subida de tipo de interés en Estados Unidos que finalmente pues no ocurrió, ¿no? Pero bueno, si había pánico en el mercado, pues no faltaba más que encima esa posibilidad de esa subida de tipo de interés. Con lo cual, bueno, en enero de 2016 es donde se pone punto y final, justamente tanteando una zona importantísima, como podemos observar en gráfico mensual. Pensar que cada vela representa un mes. Mirad, ya lo tenemos aquí desde el año 2000. Estamos viendo cómo esa zona 605, 650 ya está actuando perfectamente como resistencia. Luego lo tenemos ya aquí de 2008 actuando como soporte. ¿Veis cómo no hay cierres, por ejemplo, por debajo de esos 605? ¿Verdad que no? Solamente vemos las mechas, pero no hay cierre. Con lo cual es una zona muy muy importante. Y aquí nuevamente pues lo veíamos en enero de 2016, donde fue el punto de inflexión. Vimos ese movimiento alcista muy bueno, donde bueno, cerquita ahí de esos 14 euros, pues decidió echar marcha atrás. Y como vemos, pues ha sido desde que se alcanzó ese máximo, el de 2017, pues hemos estado empezando a ver movimientos descendentes, pero observamos cómo, a pesar de que las crestas son descendentes, tenemos que las zonas de soporte 10.60, 11.13, 11.15 podríamos hablar, está respetándose perfectamente y los bajistas no consiguen su ruptura. Atentos, la línea inferior de esa zona de soporte, 10.60. Vamos a verlo ahora a continuación, gráfico semanal. Esto que tenemos aquí es un patrón de continuación. Es un patrón de continuación. No obstante, si alguien me pregunta, ¿pero la tendencia alcista? Creo que es más que obvio, la tendencia alcista. Pero tenemos que tener en cuenta que ahora mismo está dentro de un patrón chartista que vamos a ver perfectamente en gráfico semanal. Vamos al gráfico semanal. Aquí tenemos lo que está haciendo. Esto que tenemos aquí en el gráfico semanal, que es un triángulo descendente, es un patrón de continuación. No nos dejemos engañar. Que sea descendente no significa que la ruptura se vaya a producir hacia abajo.
tengamos una ruptura del soporte, que sea un patrón de inversión. No, no, no. Son patrones de continuación. Son patrones de continuación habitualmente. Cuando no son patrones de continuación, son patrones de inversión. Esto ocurre prácticamente con cualquier patrón chartista. Si no es una cosa, es la otra. Certeza nunca existe, estamos hablando de probabilidades. Y con los triángulos, pues eso, como cualquier otro patrón, son probabilidades de que la ruptura se produzca a favor de la tendencia previa. Tendencia previa alcista. Vamos a ver el gráfico mensual nuevamente. Alcista, ¿veis? Y aquí ya el triángulo, ese patrón chartista, que es lo que tenemos aquí. Eso es lo que nos marca la teoría y eso es lo más probable. No obstante, podría ser que este patrón de continuación fuera de inversión y tuviéramos una ruptura de los 10.60, que como vemos ha actuado muy bien también gráfico semanal. Perder los 10.60, pues la verdad que la situación se pondría muy complicada y como vemos en gráfico mensual, aunque podríamos hablar de zonas intermedias de soporte, la zona más importante que tiene Acerinos es nuestra amiga, esos 605, 650. Esto no significa que si se pierde de 60 vayamos a estos niveles. Podría pararse perfectamente los 9, en los 8, 7, pero la zona principal de soporte es esta. Y como estamos viendo, cada vez que había una gran corrección, un mercado bajista ha ido a buscar. Lo buscó, ya vemos, en ese estallido de la burbuja financiera y del ladrillo o inmobiliaria, como queráis decir. Aquí surgió también con esa devaluación del yuan y quién sabe qué otra futura burbuja podría estar allá o quizás alguna malísima noticia que provocara pues una vuelta a dicha zona. Es decir, siempre se ha estado buscando un poquito esta banda importantísima de soporte cada vez que bueno había cierto temor, ¿no? Y estamos viendo los movimientos arriba, bajo, fallo, porque es una zona intermedia que como vemos está respetando muy bien esos 10.60, 11.14, abajo nuevamente y arriba otra vez a esa zona 14.43, 15.26 como estamos viendo, ¿no? Y ahora mismo pues estamos en eso, ruptura alcista del triángulo a favor de la tendencia previa, como decía, pues obviamente volvemos nuevamente a zona de máximo, esa zona 14.45, 15.30, esa sería la zona interesante. Pero su objetivo teórico, el objetivo teórico por ruptura, en caso de que hubiera una ruptura, ahora mismo nos está marcando, hoy es 12 de marzo y estamos el mercado está abierto, el mercado español, está en 12,22, 12,23 euros. Bueno, el objetivo estaría en una zona más o menos aproximada, porque hay que ver el punto exacto de ruptura para trazar el objetivo, estaría sobre los 15,57, 19,93. Por tanto, mientras esté por encima de esos 10,60, 10,50, hay que seguir manteniendo Acerinos. Por debajo de dicho nivel, pues evidentemente, cuidadito, cuidadito, porque esto puede ser el principio de cambio de tendencia y que volvamos a visitar los mínimos de 2016 y por tanto de años anteriores. Vamos al gráfico diario. Como vemos en el gráfico diario, aquí tenemos esa directriz que es la del triángulo descendente. Como he dicho, es un patrón de continuación habitualmente, cuando no, pues es de inversión, y estamos viendo la zona importantísima a la cual se está enfrentando ya desde la semana pasada sin éxito, ¿no? Digamos que ya va 2 semanillas ahí intentándolo, esa zona que vemos 12.30, 12.42, veis, es una zona que ha sido tanteada en muchísimas ocasiones, actuando muy bien como soporte, resistencia, y bueno, pues prácticamente 2018, aquí es donde está el gran problema, en esa zona que no es capaz de romper. Hoy lo está haciendo muy bien, como estamos viendo aquí en el gráfico, este gráfico diario lo está haciendo bastante bien, pero ahora mismo pues la presión está en la parte alta, pero falta evidentemente rematar. Y eso, como decía, en principio 12.50, 12.50 podría ser nuestra primera señal, pero yo aquí no me la jugaba con un cierre diario por encima de 12.50, esperaría uno semanal, inclusive esperaría un poquito más. No es cuestión de que la ruptura sea por encima de 12.82, pero lo más próximo posible, ¿no? Para que haya un bagaje, porque es un patrón que se ha estado desarrollando durante bastante tiempo y no nos valdría cualquier tipo de ruptura, podríamos caer en alguna trampa del mercado, ¿no? Y sobre todo con la incertidumbre que hay actualmente. No obstante, pues como vemos hay una zona, aquí lo estamos viendo nuevamente, esa zona 11.60,
Qué curioso, ¿no? Estamos hablando de 10.60 en gráfico semanal, ¿no? Esto lo tenemos aquí. Esa zona 11.60, 11.75 es la zona que los que vais a corto plazo tenéis que vigilar. Si vais a corto plazo, esta es la zona importante. Porque si se pierde, 10.60, 10.60 se va ahí. No hay más vuelta de página. Es la zona más importante, como ya hemos visto, en gráfico semanal. Queda patente, ¿no? Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Por tanto, ya para concluir, tendencia alcista en el largo plazo. ¿Hablamos en el medio plazo? Pues obviamente estaríamos hablando de un patrón de triángulo descendente. Es un patrón de continuación habitualmente. Corto plazo, tenemos la presión en la zona de resistencia 12.30, 12.42. Por debajo de 11.60, mal asunto. Habría que pensar en cerrar posiciones, puesto que iría a buscar los 10.60. Así que esto ha sido todo. Espero que más o menos se haya quedado un poco clarito la situación de Acerinox y nos vemos en otro vídeo. Un abrazo. Chao.